quiero saludar a Gustavo Petro y le quiero dar las gracias por siempre estar dispuesto, en la manera que el tiempo se lo permite, a todas las invitaciones que le hemos hecho. Absolutamente todas las ha cumplido. Y como si fuera poco, hasta nos permitió compartir sus gustos musicales para un especial que tendremos mañana. Gracias, candidato Petro. Gracias por atender a la W. Ha sido usted muy amable y pues comienzo por desearle la mejor de las suertes el domingo. Bienvenido. Gracias, Julio, a usted, a todos sus oyentes, un saludo muy especial. Señor candidato, ya el país conoce pues, claramente su plan para Colombia. Ha sido una campaña dura. Usted ha insistido en algo que a la fecha no se ha comprobado. Es que en ninguna de esas grabaciones, distintas a que sean incómodas, a que sean aburridas, no hay ningún delito suyo en todas las horas de grabaciones. Sí hay cosas que yo estoy seguro que a usted no le gustaron y que pues no tienen que ver con usted porque usted no puede responder por las conversaciones de gente de su equipo, especialmente de una serie de comentarios de unos asesores internacionales. ¿Usted cree que esos asesores internacionales movieron la línea, la raya de la ética? Realmente, digamos, de lo que en estos 7 meses, porque muchas de esas grabaciones son incluso antes de campaña, es una interferencia en nuestras comunicaciones. Y eso ya lo probamos, hicimos unos exámenes con expertos alrededor del tema, y la conclusión a la que llegaron es: interfirieron las comunicaciones a través de la plataforma Zoom de Colombia Humana. No hay grabaciones por fuera de eso. Es decir, la interferencia de comunicaciones se centró exclusivamente en la plataforma Zoom de Colombia Humana. Y ahí, Julio, digamos, yo cometí un error, a posteriori tengo que decirlo, porque yo quería la opinión de unas personas fuera del país. Daniel Esquivel entre ellas, personas que saben pero que no podían llegar a Colombia. Y entonces utilicé la plataforma Zoom de Colombia Humana para ese tipo de reuniones, en donde aconsejaban, etcétera, hacían un ejercicio de lo que sabían. Allí nunca vi un problema, nada. Opiniones que a veces no teníamos en cuenta, a veces sí. Al final yo era el que tomaba las decisiones fundamentales de la campaña. Más los presentes, los físicos, las personas a veces hacían expresiones que no me gustaban. Incluso yo mismo reprimía, y lo que pasa es que esos videos no van a salir nunca. Yo pedí que todos los videos completos, sin editar, se pusieran en línea, pero no quisieron resolverme esa solicitud. Más adelante, después del domingo, volveré al tema, y después del domingo sabremos con la informática forense quién interfirió nuestras comunicaciones. Es algo muy poderoso, son 7 meses permanentes y dedicados a extraerle a estar en línea y grabar, porque quien graba es el que interfiere, no nosotros. Nunca lo hicimos. Entonces, sí, es difícil, es feo. El talante de cada persona se va expresando ahí. Pero las decisiones estratégicas que yo tomé, y de ahí porque nunca ponen un video con mi voz, teniendo, yo creo que decenas de horas de conversación mía, porque no encontraron, digamos, manera de demostrarle a la opinión pública algo de lo que durante tantos meses y años han venido repitiendo una y otra vez, y que mucha gente cree, la verdad sea dicha, pero que no lograron tener un solo asidero de una irregularidad, incluso de una mala palabra mía, porque eso hubiera
Eso hubiera podido hasta competir con mi contrincante, pero nada. Y a la fecha, nada. Y yo creo que nada hay, porque en esto he sido muy... Pues es mi labor política de conducir un movimiento, y yo conduzco el movimiento siempre con con criterios éticos. Candidato, yo no quiero aprovechar estos últimos minutos, no sé mis compañeros que vayan a preguntar, están en toda libertad de preguntar, pero yo me quisiera concentrar en el Día de la Victoria. El Día de la Victoria, pues, será el lunes, para usted o para Rodolfo Hernández. Y ahí yo quisiera que usted fuera lo más claro y concreto posible. ¿Qué lo llevaría a usted, con la cantidad de personas, de ojos en representación suya, que están mirando, yo diría que casi la mayoría de las mesas, los puntos de votación en el país y fuera de Colombia? ¿Qué cantidad de testigos, de delegados, de personas que estarán monitoreando que todo se haga correctamente para que no vuelva a pasar lo que sucedió en las elecciones de Congreso? Pero, ¿qué tendría que pasar para que por alguna circunstancia usted no reconociera el resultado? ¿Existe ese riesgo de que usted diga el lunes, si gana Rodolfo Hernández, que usted no acepta ese resultado? Yo tengo mucha aprehensión, mucha desconfianza del software con que se cuentan los votos de cómputo de las mesas hacia los escrutinios. Allí hay varios softwares, eso es algo más complejo de lo que la opinión pública conoce. Y está un software que es privado, no es del Estado, está alquilado a la registraduría. ¿Por qué tengo desconfianza de eso? Porque el Consejo de Estado ya falló. En una sentencia hizo un examen profundo de ese software. En un caso aparte a mí, diferente, digamos que fue en alguna ocasión, le quitaron las curules al Congreso por fraude electoral al movimiento Mira. Ellos pusieron su demanda porque eran muy disciplinados precisamente con los testigos electorales, y la magistrada del Consejo de Estado hizo una labor profunda. Se demoró tiempo, digamos, al final pues pasó el periodo parlamentario, pero logró sacar un fallo porque examinó a profundidad con métodos forenses el software y determinó al final que no era confiable, que era atacable, que era vulnerable, que tenía posibilidades de, eso se llama algoritmos maliciosos, es decir, el software mismo pone y quita, y podría hacerlo en escalas tan importantes como que le quitaron la personería jurídica al Mira y sus curules cuando las había obtenido en Sanalit con la votación de la población. Esa sentencia ordenó, y aquí el problema, hizo unas órdenes judiciales a la registraduría, al antiguo registrador y al nuevo, en el sentido de que cambiara el software, consiguiera un software propiedad del Estado y fuese auditable, es decir, no que lo mostraran en una pantalla de televisión como le hacen a la prensa, y ese es un remedio, digamos, no, que los expertos pudieran ver una a una las 20 millones de líneas con que se compone el código fuente, que es la base del software, para determinar si esos algoritmos podrían estar presentes o no. Todo eso que ordenó la justicia fue desacatada ella por el registrador. Con cosas aquí, con cosas allá, a la postre le pusieron trampa a la sentencia. No hubo licitación para un software propietario, o sea, de propiedad del Estado. Se siguió usando el mismo y ya estaba señalado por la justicia como posiblemente fraudulento. Privado, está alquilado, y entonces cuando nuestros expertos fueron desde hace varias etapas de este proceso electoral a pedir la auditoría técnica, porque tenemos gente para eso,
experta de talla mundial para eso. Una y otra vez el registrador nos decía, no hay problema, mándenos la carta. Y cuando iba la persona ya al espacio apropiado para ello, entonces siempre aparecieron con la tesis que el software era propiedad privada, que no se podía mirar, y hasta la fecha fue así. Es decir, estamos ante un abierto desacato a la justicia colombiana en un tema delicadísimo. Por eso yo no puedo, ellos quieren que yo diga no, que acepto, no, yo voy a mirar. Tenemos unos sistemas, el problema no está tanto en las mesas donde hay testigos, que tienen que tomar foto del E14, que se llama así, el formulario que firman los jurados, y cotejar con la foto que saca la registraduría de esa misma mesa. El problema está en las mesas donde no tenemos testigos, porque no logramos cubrir la totalidad de las mesas. Allí tenemos unos sistemas de control, digamos que nos han funcionado hasta ahora. Nosotros logramos detectar en las elecciones parlamentarias 700,000 votos que nos habían invisibilizado, ni más ni menos. Una enorme cantidad que representaban varias curules al Senado. Y en la pasada, 500 mesas donde automáticamente se me quitaban 100 votos exactos y se le ponían a mi contrincante. 500 pues no alteraban el resultado final, eran marginales, pero lo vimos como una prueba de deformación del software. Eso se le puso en sus manos al registrador, se hizo la denuncia correspondiente, el registrador no contestó nada. Y ahora pues tenemos nuestros sistemas de control que espero funcionen. Si esos sistemas nos dicen que lo que está diciendo la registraduría se aparta en demasía de la realidad electoral, pues nosotros lo vamos a decir públicamente. No, ojo, porque la contracampaña que se nos hace están diciendo que van a incendiar el país. No, señores y señoras. Nosotros ni aún ante provocaciones que las están haciendo durante estos días, le pedimos a toda la población la absoluta tranquilidad. Daremos nuestro informe, explicaremos con qué y procederemos a través de las normas a que la justicia reponga lo que en un supuesto el software puede quitar. O sea que aquí tenemos digamos un llamado a la tranquilidad a toda la ciudadanía. Nosotros sabemos la distancia que ya tenemos para ganar, no puedo hablar de ello, pero nosotros tenemos ya la certeza y la tiene la registraduría y la tienen, digamos, los círculos que contratan encuestas de la ventaja que ya tenemos. Pero lo que sí queremos, porque la opción de la otra, de sectores, porque yo no creo que Rodolfo esté en eso, sino de sectores que están allí metidos, sobre todo que vienen trabajando desde hace años este tipo de prácticas basadas en la mentira y en el miedo. Entonces quieren ya irradiar el miedo a ver si las cosas cambian. La gente se atemoriza y cambia su voto o no vota. No, tranquilidad máxima. A nosotros nos conviene la máxima tranquilidad, paciencia, alegría para votar masivamente en estas elecciones. El miedo lo vamos a arrinconar. Cualquier provocación tiene que ser respondida, como dice el Nuevo Testamento, poniendo la otra mejilla. Ninguna acción de respuesta, ni verbal, ni de acción de tipo violento de nadie, en ningún lugar de Colombia, porque están provocando el que se produzca un ambiente de miedo en la sociedad, y yo le quiero dar es un ambiente de absoluta tranquilidad a la población. No va a pasar nada que no sea que vamos a ganar. Candidato, si Rodolfo Hernández llega a la presidencia, ¿usted también cree que podría haber un estallido social mucho peor que el del año pasado, como lo dijo su hija, lo que para muchos sectores, como por ejemplo el Centro Democrático, fue una clara amenaza?
Es que el Centro Democrático debería entender eso bien porque ellos mismos lo produjeron hace un año. Y no entiendo cómo, con esa experiencia que ya tuvieron de gobierno, no logran hacer el análisis adecuado. Yo les permitiría que se permitieran hacer. Hace un año más, un poco más, el ministro de Hacienda del Centro Democrático decidió ponerle impuestos a la comida. Y el hambre venía subiendo por muchas razones. Y entonces estalló la sociedad. El que estalló la sociedad fue el ministro de Hacienda del Centro Democrático. Discúlpenme que diga la palabra, pero por no entender lo que es la realidad colombiana. Creer que quitándole impuestos a los cacaos y poniéndoselos a la comida iba a salvar la economía nacional, iba a recibir festejos y el gobierno iba a posar entonces de un gran gobierno. Muy, digamos, destartalado ese tipo de análisis y de acción, hicieron estallar. Ahora, si usted ve los programas, que no se ha permitido cotejar ni debatir, porque por eso impiden el debate, para que no se hable de tú a tú con estos problemas, lo que están proponiendo en la otra campaña es el impuesto a las ventas del 10%, con un engaño sutil, como el IVA es del 19%, entonces mucha gente piensa que es que van a bajar los impuestos. El engaño está en que el 19% es sobre el IVA y el 10% es sobre todo. Impuesto a las ventas, no al valor agregado, se llama así técnicamente. Pues ese impuesto a las ventas del 10% equivale a entre el 19 y el 24% de impuesto al IVA. Es decir, que lo que están proponiendo es subirle el impuesto a la comida, de nuevo. Y allá está el Centro Democrático metido. Entonces, ¿cómo es que no logran captar sus propios errores, hombre? Que van a producir lo mismo. Si se atreven, en el supuesto de que ganaran, a elevarle los impuestos a la comida cuando el hambre está llegando a niveles que nunca, que yo sepa, habíamos alcanzado, pues hacen estallar la sociedad. La sociedad necesita unas válvulas para no estallar. Y esas válvulas pacíficas son las de unas reformas que hay que hacer para que la gente tenga un mejor vivir, no un peor vivir. Si usted le sube el impuesto a la comida, y muy sinceramente se lo digo a toda la ciudadanía, si se sube el impuesto a la comida, pues lo que va a tener la gente es un peor vivir del que hoy tiene, que ya en sí ya es muy malo, porque hacer el mercado es cada vez más difícil, porque los precios de los alimentos se triplicaron por malas políticas económicas de los gobiernos, y entonces le van a subir más el impuesto a la comida. Pues ¿qué cree que va a pasar? Yo a lo mejor ni estaré aquí para que no vengan a decir que fui yo. Solo advierto que ese tipo de camino egoísta, absurdo, no lleva a Colombia hacia un buen puerto. A Colombia puede llegar a ser una gran nación próspera. Podemos vivir mejor todos, los más pobres y los más ricos, porque la pobreza se supere, no porque se profundice la pobreza, porque la desigualdad disminuya, no porque aumente la desigualdad, porque la gente tenga oportunidades. Es que yo no veo a ningún pobre en Colombia, a ningún joven de esos barrios populares, sí, o algún campesino por allá pidiendo que le quiten el banco al banquero. Lo que quieren es oportunidades, y eso se puede lograr a través de un programa que lo tenga como un objetivo central, y no un programa que entonces tenga como objetivo central subirle el impuesto a la comida para disminuir la quiebra del Estado en que la dejó el actual gobierno. Sí, candidato, vea, esta campaña ha sido particularmente llena de ataques, de guerra sucia, y lo hemos visto pues de lado y lado, pero últimamente usted dio unas declaraciones a propósito de las negociaciones o las conversaciones que tenían con el nuevo liberalismo, y ahí dijo que no se concretaron, pero que además Juan Manuel Galán le había hecho unas exigencias para financiación de su campaña, a la alcaldía de Bogotá para Carlos Fernando Galán, etcétera, y
ellos respondieron a eso. Juan Manuel Galán respondió diciendo que usted era un sicario moral que quería acabarlos con mentiras, como en su momento pasó con Alejandro Gaviria cuando estaban en la competencia por las coaliciones. ¿Usted qué responde a eso? Pues mira, yo no fui el que busqué la reunión. Que partamos de ahí, yo no la busqué. Ellos empezaron, incluso la primera se dañó por mi agenda cuando llegué. No sé si eso motivó ahí las rabias. Ellos siguieron, bueno, una segunda. Yo dije, pues están, digamos, dispuestos a integrarse en este esfuerzo. Y llegué a la segunda. Allí había incluso un amigo de vieja data, cuando yo tenía 24 años. Y estuvimos varias, incluso horas, allí, y yo los escuché. Y el planteamiento que me hicieron, pues no es exactamente, es que si me das esto, entonces te apoyo, ¿no? Yo lo que entendí de esa reunión es que me iban a apoyar, en primer lugar. Eso no estaba en discusión, que me iban a apoyar. Y habló Juan Manuel de 3 temas, que son los que usted menciona. Los puso sobre la mesa. Bueno, ¿cómo será la alcaldía de Bogotá? Pues yo entendí, porque me dijo así, es que mi hermano quiere ser el alcalde, etcétera. El otro tema y el otro, el tema de la legalización de la cannabis, y la política internacional que se tendría que desarrollar para sacar de eso, un tema con el que estoy de acuerdo, además. Sí, candidato. Y la reunión terminó bien. Yo salí de ahí, pues me metí en la siguiente agenda y de pronto, pues lo que ustedes ya conocen públicamente. Pero con una circunstancia, y es que adujeron unos temas que nunca se conversaron realmente, así como lo dijeron, que los motivó a apoyar el otro candidato. Ahí me sentí calumniado, que yo estaba pidiendo pegarme al tubo del petróleo de Venezuela. Eso sí sería una soberana pendejada pensar así, porque nosotros hemos defendido la tesis de la soberanía energética. Es decir, que el país tenga sus propias capacidades de resolver su demanda de energía de todo tipo. Lo que he propuesto es que esa energía sea limpia, que es diferente. Incluso todo lo contrario de lo que afirmó esta como razón por la cual se iba a la otra campaña. Sí. Y entonces yo respondí, simplemente no, lo que me plantearon fue esto. Y ahí terminó el asunto, porque realmente quedé con una profunda mala impresión de lo que eran estas personas. Candidato, quiero pasar al tema de su equipo, que es pues muy importante para muchos colombianos conocer quiénes van a conformar este equipo. Y usted hace unas semanas estuvo aquí en W Radio y nos dijo que estaba interesado en José Antonio Campo como ministro de Hacienda. En ese momento él acompañaba la campaña de Sergio Fajardo. ¿En qué va eso? ¿En qué terminó eso? Yo volví a conversar con él después, ¿no? Porque eso fue antes. Oye, ¿candidato? La totalidad de esta entrevista, sin la interrupción comercial, por pues obviamente un tema de fuerza mayor, estará durante todo el día como primera noticia en nuestra página de wradio.com.co. Hay algunos reportes por la saturación en las redes que han reportado que se ha cortado por instantes la entrevista. La entrevista quedará completa, sin interrupciones, durante todo el día en nuestra página. Retomamos comunicación con el candidato Gustavo Petro. Candidato, Laura le preguntaba sobre cómo van las conversaciones con el doctor Campo para que le apoye en los temas económicos. Sí, había contestado que había vuelto a hablar con él después de la elección de primera vuelta. Él está dispuesto a entrar en un equipo que estamos configurando ya. Es un equipo de muy destacados economistas de diversas corrientes de pensamiento. Ahí está Alejandro Gaviria, ahí está Rodolfo Holmes, ahí está el señor Salomón Kalmanovitz, al cual quiero invitar.
ahí está un equipo inicial, Ricardo Bonilla, el profesor Medina, el profesor Reyes, ahí están unos destacados pensadores económicos como Luis Jorge Garay, que se dedica a la investigación concreta tributaria y de la financiación de las reformas sociales que necesita Colombia, el economista y filósofo Jorge Iván González. Todos juntos me dan, digamos, un poderío en cierta forma de experiencia, porque muchos han sido ministros y han estado al frente de la administración, y teórica de planteamientos económicos. El ministro de Hacienda como tal, en realidad saldrá de este equipo y lo anunciaremos en los días siguientes al domingo, para que haya tranquilidad, digamos, en estos ambientes sensibles a la política económica, que lo es toda la sociedad, pero hay unos sectores más sensibles que otros, sobre todo aquellos que aún creen o sienten temor de que pueda haber una política económica irresponsable que nunca hemos tenido. En la Bogotá humana redujimos la deuda pública de Bogotá, no la aumentamos, y las calificaciones de todas estas empresas que llaman de riesgo fueron excelentes, las mejores para la ciudad. Eso mismo lo vamos a repetir a escala nacional, y algunos otros, un poco más manipulados, sienten temor de que vaya a haber operaciones de expropiación o cosas por este estilo, que jamás hicimos en Bogotá. Ni para hacer una calle hicimos ese tipo de operaciones, y no las haremos a nivel nacional. Entonces, la persona que va a encabezar la política económica en Colombia va a ser una persona que le dé garantías a estos sectores que aún o piensan que puede haber irresponsabilidades de política económica, o más engañados aún, que creen que puede haber operaciones de expropiación o cosas por el estilo. Candidato, esta semana lo vimos usted en lo que, usted llama una locución, haciendo unos compromisos con los colombianos sobre no reelección, sobre no expropiación o no confiscación de bienes. Y usted antes había tenido que ir ante una notaría para hacer un juramento de que no iba a expropiar. Y sin embargo, para muchos el discurso sigue siendo que usted se va a quedar, porque es que la experiencia con los gobiernos de izquierda en el continente, por lo menos mirando aquí a nuestro vecino Venezuela, o sin un poquito más hacia Centroamérica, Nicaragua, es que los gobiernos de izquierda les gusta quedarse. ¿Qué le falta a usted para que le crean que usted no se va a quedar y no va a buscar reelegirse dentro de 4 años si llegara a ser electo presidente? Sí, pero es que tampoco se mira eso de izquierda y derechas. Bueno, yo no uso esa terminología. Me parece que la sociedad no la usa. Pero, digamos, si la acepto como filtro, hay izquierdas y hay derechas, en plural. Por ejemplo, si yo tengo hoy un hombre, si tuviésemos un hombre como Álvaro Gómez Hurtado, ¿qué clase de derecha, porque él era de derechas, qué clase de derecha era la que estaba con Álvaro Gómez Hurtado? Yo, por lo menos en la época en que yo lo conocí, digamos en su etapa final, yo diría una derecha republicana, es decir, un pensamiento de derechas conservador, pero absolutamente respetuoso de las normas, de las leyes. Incluso Gómez Hurtado se jactaba de que lo que había que aplicar era la ley. Ese era su discurso. Los del 91, nunca tuvimos conflicto con él en esa materia. Son los padres fundadores de la Constitución, discúlpeme la palabra patriarcal ahí, pero fueron 3 hombres. Y ahí estaba Navarro y ahí estaba Álvaro Gómez, e hicieron la Constitución del 91. Entonces, digamos, hay izquierdas republicanas, hay derechas republicanas.
si queremos otra palabra, aceptan el estatus democrático de una sociedad. En América Latina usted las ve, digamos, un señor como Lula, que incluso lo ponen preso, ¿no? Ese es un señor que a nadie le puede decir que rompió las reglas democráticas, al contrario, a la gobernante elegida popularmente de la corriente de él le dan un golpe de estado parlamentario. O un señor como López Obrador, que incluso pues lo dice taxativamente, pues llega el último día del mandato que le dio el pueblo y se va y no vuelve. Y así usted lo ve en Pepe Mujica, que acaba de brindarme su apoyo a través de un video, cuando usted observó de él que se quisiera perpetuar en el poder. No puede esperar esa misma catadura democrática de un joven como Boric. Entonces, digamos, claro, no es lo mismo que lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en Nicaragua. El señor que está en Nicaragua tiene, digamos, una distancia muy grande. Y son plurales. Igual hay derechas que dan golpe de Estado, derechas que generan dictaduras militares, que lo hemos visto, el señor Pinochet, solo por poner un ejemplo. Pero hay una gran diferencia entre un señor como Pinochet y un señor como Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, la crítica hacia mí tiene que ver en cuál lado es que yo estoy. Y yo estoy con la fuerza de la Constitución del 91. Es decir, yo pertenezco a un progresismo que respeta la ley, la Constitución, la República y la democracia. Tengo una penúltima pregunta, candidato, para selección múltiple en la respuesta. El próximo presidente de Colombia tiene que resolver el tema con Venezuela. A, simplemente abriendo unas relaciones consulares para ayudar a los colombianos en Venezuela. B, reconociendo el gobierno de Maduro y restableciendo relaciones con Venezuela. C, ninguna de las anteriores. Se restablecen las relaciones. Colombia va a ganar con eso. Va a volver a vender productos industriales porque las sanciones disminuyeron del otro lado y eso implica que se abre un mercado. En segundo lugar, y es mi prioridad, porque se restablecen las posibilidades de derechos humanos para la población en la frontera que hoy están bajo control de grupos criminales de todo tipo. Y eso implica una Cúcuta que progrese, quizás como ninguna otra ciudad de Colombia, aprovechando que se estabiliza la situación. Y en tercer lugar, porque el gobierno colombiano que presidiré establecerá los espacios que permitan que el diálogo político y social en Venezuela se vuelva eficaz y real. Y entonces todas las diferentes maneras de entender de los venezolanos su propio país puedan ser sin persecución en Venezuela y queden determinadas por las decisiones que ese pueblo pueda tomar sobre su propio país. Pero, candidato, eso es entonces restablecer relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, con el gobierno, de gobierno a gobierno, y pues mira, Putin y Biden, y están metidos en una guerra, tienen relaciones diplomáticas. Y no ha querido Estados Unidos romperlas. Estados Unidos no ha querido romperlas porque sabe que siempre, aún en el peor de los momentos, debe existir un puente civilizado para solucionar problemas agudos y complejos. Esa lección de Biden es la que tenemos que tener en Colombia. Siempre, aún en los peores momentos, tienen que haber puentes civilizados para encontrar las soluciones entre los vecinos, entre los pueblos del mundo.
Señor candidato Petro, noto la voz bastante deteriorada. Sí, se acabó. Pero bueno, aguantó hasta el último día. Mire, los dos gremios económicos más importantes del país, la ANDI y FENALCO, han dicho, y lo dijo ahora recientemente el director de FENALCO, el doctor Cabal, que no tienen ninguna reserva sobre los dos candidatos que se disputan la presidencia, en la medida en que respeten la Constitución y la ley. Y cuando se les pregunta que eso es lo lógico, que los candidatos respeten la Constitución y la ley, tiene que haber algún motivo para hacer esa aclaración. Y la respuesta que dan es que sí, que hubo unas preocupaciones a lo largo de la campaña, pero que los candidatos han rectificado esas declaraciones que provocaban algún tipo de inquietud o de reserva. ¿Usted acepta que eso es así? Es decir, que entre el día cero y ahora usted ha aceptado que algunas de sus propuestas se modularan para que esas preocupaciones de esos gremios desaparecieran y su candidatura quedara en posibilidad de recibir el respaldo de los colombianos? Pues, Alberto, en la medida que fue pasando el tiempo, yo lanzaba alguna propuesta, vamos a ver una concreta, el sector agrario. Entonces, la necesidad de que la tierra fértil produzca alimentos en Colombia, que hoy solo un pequeño porcentaje lo hace. Y bueno, ahí expliqué formas, instrumentos, etcétera. Entonces, en la medida en que yo iba poniendo una propuesta, salía pues la contraparte, por lo lógico en una campaña electoral, a decir, no, es que eso equivale, se va a robar los ahorros de los pensionados, una vez me dijeron. Yo quedé así como, pero ¿de dónde sacó esa tesis? Pues el mismo debate, y entonces me reuní con ellos, con la ANDI, con FENALCO, con muchos otros. Me reuní con banqueros, con la gente más rica del país, que es como me gusta estar. Me fui a las casas a vivir con gente muy pobre del país, para vivir la experiencia, la existencia, porque a mí me parece eso importante. Eso lo hacía mucho en mi juventud, pero se me fue perdiendo por el avatar de la vida, esa relación directa, estrecha y cotidiana, que yo creo que un presidente debe tener para ser un buen gobernante. Es decir, hablé en todo el espectro de la sociedad colombiana. Y yo creo que en relación a estos gremios se fue, digamos, aclarando. Ellos dicen rectificar, bueno, yo diría aclarando las propuestas. Hace 4 años esos mismos gremios ya estaban al lado de Duque. Ya se habían expresado y estaban todos en más allá. Fueron muy perjudicados muchos por la política de Duque, sobre todo los gremios productivos. Hoy tienen una actitud más abierta, digamos, tendrán sus dudas, obviamente, como todos, pero tienen una actitud más abierta y han encontrado que en las propuestas aclaradas y debatidas con ellos mismos, pues no hay mayor peligro. Puede que no estén de acuerdo, de todas maneras, si se le dice que va a haber más impuestos a los cacaos para poder financiar la educación pública en Colombia, pues a lo mejor lo quisieran, pero también entienden que llegó un momento en que toca, porque si no la sociedad no se mantiene estable hacia adelante. Yo creo que introduje una serie de debates que así no estén de acuerdo completamente, les ha llamado la atención y los ven como posibilidades. Por eso esta firma Fitch, no me acuerdo el nombre siguiente, que es una calificadora de riesgo, cuando analiza el programa
y lo hacen a profundidad. Ahí he visto que dedican sus expertos a mirar frase por frase. Lo mismo me pasó con el Banco of America, que hace un análisis de mi programa. Concluyen al final que mi programa plantea cambios, pero que son realizables, y que el otro es una incertidumbre. Por ejemplo, es la forma como se expresa Fitch. Parece que eso indica ya un clima muy diferente, que es el debate abierto y público que seguro continuará. Yo estoy proponiendo un gran acuerdo nacional ya, una vez sea elegido, si el pueblo colombiano quiere, para comenzar procesos de concertación concretos alrededor de las reformas que estoy proponiendo para el país. Vamos para dejarle descansar su voz, pero ¿cómo le parece que hace poco, pues buscando recursos periodísticos y tratando de conocer más de su vida, después de haber hablado con su esposa, después de haber hablado con algunos de los jefes de debate suyo, dijimos, hablemos con un amigo de Petro, y encontramos a un amigo suyo que nos recordó una anécdota de un episodio en Zipaquirá, en un matadero, donde usted estaba oficiando de mediador en algún lío en aquella época. Él se llama Jaime Gómez y lleva más de 40 años siendo su amigo. Y él coincide en algo, y es lo que también a veces observamos en algunos de esos videos que hemos visto, es que usted la mayoría del tiempo está oyendo. Él nos decía, pero él oye, pero él también lee mucho. Es muy curioso de muchas vainas. Lee unas cosas que nadie leería. Y en aquella época, sí, él siempre caminaba como mirando al piso, una timidez pues notable, pero sobre todo muy silencioso. Siempre está mirando dentro de él mismo. Si por alguna circunstancia que usted da como un hecho, el domingo pasa lo que usted cree que va a pasar, que es que usted es elegido presidente, yo tengo esa curiosidad. ¿Usted qué hace? Usted va a un cierre, a una fiesta de la victoria, lo usual, se para en una tarima, se abraza con todo el mundo, perfecto. Pero después de eso, usted es de los que se va a su casa y se toma una botella de whisky, usted es el que se reúne con sus hijos, o usted sigue ensimismado, pensativo de, ¿y ahora qué voy a hacer con este piano? Digamos, la botella de whisky sí, no, porque, digamos, con este estado de cansancio sería fatal. Quizás uno más. El cansancio me va a llegar. Ahí hay una experiencia que es horrible. Y es que uno hace como un equilibrio físico en toda la intensidad de la campaña. Y cuando eso frena, de pronto, todo cae encima. Es difícil, digamos, eso. Como si fuese uno manejando un carro a alta velocidad y de pronto frena. Pero lo que yo haría, sí, es tratar de refugiarme en el seno familiar, porque ahí cae un mundo de presiones. Y aún en la vida familiar, quizás en mi casa, quizás ponga algo de música, quizás me tome una copa de vino, pero trataría un poco de estar solo en mi biblioteca unos minutos y pensar. Sí, pero yo pienso, incluso yo creo que lloraría por lo que eso significa. Pensaría en las generaciones que se fueron, en la responsabilidad que me toca asumir, a la que llegué, no porque me obligaran, pues la fui construyendo, se fue dando en cierta forma, porque son procesos en donde la historia confluye con la vida de una persona. Son muy intensos, pero sí me gustaría ese espacio de soledad un poco,
y ya la planificación de lo que viene, que ni más ni menos es técnicamente el empalme y políticamente la selección de las mejores mujeres y hombres para dirigir a Colombia de una crisis hacia los objetivos que nos planteamos, que en el fondo se reducen a paz y justicia, que son sinónimos, paz y justicia. En ese momento de soledad que usted dice que está seguro, terminará llorando pensando en algunas personas que no están hoy con usted. Dígame, de las que me pueda decir, 2, 3 personas en las que usted va a pensar en ese íntimo momento de reflexión que a usted le gustaría que estuvieran con usted, pero que hoy no están. 3 muchachos que estuvieron cerca, digamos, así como hablas de Jaime, que estuvo 40 años. Son muy pocas las personas que me quedan, que hayan recorrido, digamos, todo ese periplo y fases junto conmigo, ¿no? Digamos, muchas personas se acercan en la última, otras se quedaron en la primera. Pero 3 personas se quedaron. Murieron de diferentes maneras, pero fueron determinantes. Eran tan jóvenes como yo, digamos, en ese momento que nos conocimos. Jesús Ernesto Cuevas, que era estudiante de Economía de la Nacional y estudió en el Colegio La Salle 1 año por delante. Digamos, para la época, profundamente intelectual. Él fue el que me llenaba de autores y cosas que no conocía. Recuerdo el libro de las palabras y las cosas de Michel Foucault, que es determinante en mi existencia. Y él murió en Zipaquirá, incluso en un Jesús Ernesto Cuevas, ahí queda una placa de él en la Facultad de Economía de la Nacional. Otro, Francisco Vargas, él era también de Zipaquirá, estudiante, se volvió obrero industrial de Peldar. Eso ahora tiene otro nombre, que era donde se hacían los vidrios. Menos intelectual, era más de acción. Él terminó cogiendo una enfermedad en los riñones, de esas que terminan con los riñones, era una enfermedad del Mediterráneo, porque estuvo en Libia. Alcanzó a ser parte de mi hotel en la primera fase del Parlamento. Era un gran organizador. Él me ayudó a hacer Bolívar 83, el barrio donde vivió Egan Bernal, entre otras cosas, que es mi primera experiencia de construcción política. Porque hicimos como un modelo de lo que creíamos iba a ser la sociedad en ese Bolívar 83. Fue muy bonito. Nosotros teníamos 21, 22 años, muy románticos. De ahí me sacaron a la fuerza. Nunca volví a Zipaquirá desde ese día. Y él murió por su problema renal. Y el tercero, Hernán Lora, poeta, podía entregar grabaciones de sus canciones y poesías, ojalá me la entregue. De Ciénaga de Oro, Córdoba. Él era de las Juventudes Cristianas, un gran compositor, y me acompañó también en las lides, incluso en la clandestinidad. Cuando vivía en Bucaramanga, yo dormía en el suelo, en un apartamentico con mi niño, el mayor, el que hoy es el Nicolás, con su mamá, y él me llevó un pequeño comedor donde pudiéramos comer sentados. Me acompañó mucho, yo lo quise mucho. También llegó a ser parte de mi hotel en el primer periodo. Y él tuvo que pasar de nuevo a la clandestinidad porque le construyeron un proceso judicial. En la clandestinidad lo capturaron, lo torturaron, lo destrozaron. Y tuve que recoger su cuerpo en una carretera quemado y mandarlo a Ciénaga de Oro. Y allá está. Y mis amigos. Candidato, nuevamente gracias por su tiempo, por estar siempre disponible.
El domingo sabremos si los colombianos entendieron su propuesta, si les gusta su propuesta. Y pues de ser así, desearle que todos esos sueños que tiene usted por una Colombia mejor se cumplan. Hay muchas cosas interesantes en su propuesta y ojalá que sirvan para pasar página de episodios con los que hemos convivido tantas décadas. Candidato Gustavo Petro, mañana, si quiere escaparse en sus recuerdos, que veo que le gustan, mañana escápese a las 10 de la mañana en la W, que estaremos con su playlist, con sus canciones, desde canciones de Ciénaga de Oro hasta el Ne me quitte pas de Jacques Brel en París. Todo eso lo tendremos mañana a las 10. Y nuevamente, candidato, muchas gracias y mucha suerte el domingo. Bueno, gracias Julio, Alberto, a todos y todos sus oyentes, un saludo muy especial y vamos a la victoria. Lo que viene es una victoria popular en Colombia. Él es Gustavo Petro, aquí en la W. Hacemos una pausa, daremos, pues por última vez, darle este mismo tiempo. Bueno, ni siquiera fue una hora, fueron 57, 55 minutos, Juan Pablo, más o menos, ¿no? 57. El mismo tiempo. Hay que bajarle un poquitico por el corte que por las tuvimos, cuñas. ¿no? Las cuñas, la suspensión que tuvimos de la llamada, la 50. pañita. Aquí Sí, me yo dicen creo que fueron más o menos 50 minutos. 50 minutos, tal vez un poquito menos, pero el mismo tiempo. Lo vamos a calcular bien para darle Exacto. el mismo tiempo Como al ingeniero Rodolfo. como en el fútbol, el alargue. Esta entrevista, sin la interrupción del teléfono, quedará guardada en la página todo el día para que la gente la pueda consultar en wradio.com.co. Y vamos a hacer una pausa de 3 minutos para hacer el último intento con el ingeniero Hernández, a quien también nos interesa escuchar. Ya regresamos en la W.